De manera simultánea se realizaron despliegues operativos en distintos municipios, donde se cumplimentaron en un primer momento 7 de 14 órdenes de aprehensión. Cabe señalar que estos operativos han continuado y a la fecha suman 24 servidores públicos detenidos. México atraviesa una guerra secreta, una que se libra dentro de sus propias instituciones y que tiene un efecto directo en las vidas de sus ciudadanos. Es que en los últimos meses, operativos como Enjambre y Sable han destapado una red infame de políticos y policías que se encontraban al servicio del crimen organizado. Esos golpes ideados y gestionados por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch dieron como resultado el arresto de decenas de oficiales y dirigentes corruptos. La pregunta que se hace el pueblo es: ¿cómo funcionaban esas alianzas mortales? La sentencia del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna es solo el comienzo. Hoy vamos a revelarte los crímenes, los nombres y las cifras detrás de los operativos más brutales y efectivos que se hayan realizado contra la narcopolicía. El antecedente: García Luna. En mayo de 2025 se hizo oficial. El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereira, fueron sentenciados a pagar más de 2.400 millones de dólares como resarcimiento por el dinero manchado de sangre que el exfuncionario aceptó de manos de los narcotraficantes. La condena fue dictada en una corte civil de Florida por la jueza Lisa Walsh, luego de un largo proceso de investigación que comenzó en septiembre de 2021. Genaro García Luna fue durante varios años el líder de la lucha antidrogas en México. Se le recuerda especialmente por liderar la llamada Guerra contra el Narco entre 2006 y 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón, uno de los hombres que tuvo más poder en todo México, a quien el Estado le otorgó la responsabilidad de combatir el narcotráfico. Fue encontrado culpable por un tribunal de Estados Unidos de 5 delitos, 4 de ellos vinculados al tráfico de drogas. Es hasta ahora el más alto funcionario mexicano en ser declarado culpable por cargos de narcotráfico. Mediante documentos y testimonios, se comprobó que desde su posición de poder como el principal encargado de la seguridad nacional y la guerra contra el narcotráfico, García Luna había pactado con los criminales. Con sus billetes creó un conglomerado empresarial ilícito que operaba en distintos países y que obtuvo 30 contratos con diversos organismos relacionados con la seguridad pública de México. Se estima que los ingresos generados ascienden a unos 750 millones de dólares. Es por esto que la suma que García Luna y su esposa tendrán que pagar irá directamente a las arcas del gobierno mexicano, ya que es el demandante en el caso. Pero eso no es todo. Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México, recibió una sentencia de 460 meses, o sea, poco más de 38 años por cargos relacionados al narcotráfico, por liderar una empresa criminal continua. En octubre de 2024, Genaro García Luna enfrentó un juicio en Nueva York en el cual se lo acusaba de brindar apoyo al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. En definitiva, que su gestión como presunto secretario de Seguridad había sido una tapadera para dejar el camino libre para los sanguinarios asesinos de Joaquín Guzmán Loera. Los primeros indicios que relacionaron al exfuncionario con esa organización delictiva surgieron durante el juicio al capo. En la investigación se hizo evidente que el tráfico, los asesinatos y los secuestros del cártel de Sinaloa habrían sido imposibles sin la cooperación de García Luna.
El proceso contra Genaro García Luna está directamente vinculado al juicio que también se llevó a cabo en Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el líder del Cartel de Sinaloa, la mayor organización criminal de México. El llamado juicio del siglo contra el Chapo resultó en una condena a cadena perpetua para el capo de la droga. Durante ese proceso judicial, un exmiembro del cartel dijo que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos $6 millones estadounidenses en efectivo entre los años 2005, 2006 y 2007. Por esos crímenes, la corte neoyorquina lo sentenció a más de 38 años en prisión. En el documento final se destacan actividades como la participación de una empresa ilícita, la conspiración para distribuir, importar y poseer cocaína, así como declaraciones falsas e incluso varios asesinatos. Previo a que se oficializara su condena, el acusado trató de pedir clemencia a la corte, afirmando que él era un servidor público con moral y que había luchado por su país. Claro, en ese pedido omitía su sociedad con los peores asesinos de México. Algunos analistas creen que este veredicto, junto por ejemplo a lo que pasó con el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, que recordamos fue detenido en Estados Unidos y después exonerado aquí en México, pues podría hacer que algunos responsables de la seguridad mexicana pues no se sintieran tan cómodos a la hora de colaborar en el futuro con Estados Unidos, pues por ejemplo en operaciones conjuntas o en cuanto a posibles extradiciones. Actualmente García Luna se encuentra en la prisión federal USP Lee, ubicada en el estado de Virginia. Según su ficha en el Buró Federal de Prisiones, su liberación está programada para el año 2052, por lo que el exfuncionario celebrará su cumpleaños número 80 tras las rejas. La caída de García Luna dejó en claro que ningún político o militar estaba a salvo de ser condenado por corrupción. Si él era el zar de la seguridad, ¿cuántos más seguían operando en México? Operativo Enjambre. El caso García Luna impactó fuertemente a las autoridades mexicanas, ya que era la prueba irrefutable de que existía una corrupción galopante que cruzaba todos los niveles jerárquicos. Es por eso que a mediados de 2024, la gestión de la presidente Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch comenzó a planear un golpe maestro para desbaratar a las redes de colaboración que aún seguían en funcionamiento. El gobierno necesitaba enviar una señal clara de que las épocas de aceptar sobornos para hacer la vista a un lado habían terminado, y la única forma de hacerlo era con arrestos masivos. De esa manera surgió el Operativo Enjambre. Pero antes de colocar las esposas en las muñecas de los sospechosos, era necesario llevar a cabo un largo periodo de investigación, en el cual las autoridades se aseguraron de agotar todos los recursos para unir cabos. Es que el crimen organizado funciona como una red, con personas que se conectan con otras y que colaboran para concretar el trasiego de drogas, de migrantes ilegales, de armas de fuego o para llevar a cabo secuestros y hurtos. Para causar un daño concreto, era necesario atrapar a la mayor cantidad de implicados en simultáneo. Omar García Harfuch se planteó como objetivo documentar los movimientos de los policías y políticos sospechosos, reuniendo las evidencias necesarias para sus futuros procesos judiciales. De esa manera, los elementos corruptos tendrían menos posibilidades de escapar del peso de la ley. Es por eso que la Operación Enjambre se convirtió en uno de los esfuerzos más ambiciosos en cuanto a inteligencia de los últimos años. La Operación Enjambre va a ser una especie de modelo que se va a estar replicando de ahora en adelante en muchas partes del país. Básicamente se trata de un trabajo que privilegia mucho la investigación, la inteligencia. Aquí fue un trabajo, parece que de 20 meses, estar investigando redes de protección criminal de carácter institucional a nivel municipal,
Finalmente, después de estas investigaciones, fijaron a 14 blancos prioritarios, lanzaron el operativo con 1.500 elementos. Como bien señala el periodista, la operación Enjambre fue gigantesca en todos los sentidos. No solo se invirtieron muchos meses en investigar a los implicados, sino que también se dispuso de una fuerza de más de 1.500 efectivos para realizar arrestos simultáneos a lo largo y ancho de México. Es que era fundamental que el golpe a esa estructura corrupta fuese letal y no diera lugar a avisos o escapadas. Mientras más arrestos pudieran concretarse, más fácil sería completar el rompecabezas del crimen organizado mediante testimonios de los sospechosos. Un detalle interesante es que gran parte de los futuros detenidos estaban relacionados con el funcionamiento del narcotráfico en una zona muy específica del país. Ahora, los que detuvieron son políticos y policías que protegían al crimen organizado. Así es, y que también ellos tenían sus propias acusaciones de homicidio y de secuestro. Pero sí, definitivamente era una red de protección institucional. Sí. Mencionan que ayudaban a varias organizaciones, pero sí habría que destacar que la más importante en esa zona es la Nueva Familia Michoacana. Finalmente, una vez que las autoridades se sintieron seguras respecto al nivel de información que manejaban y la cantidad de arrestos que podrían efectuar, el gobierno entró en acción. La primera etapa de la Operación Enjambre se llevó a cabo en noviembre de 2024 y tuvo como objetivo la aprehensión de 14 sujetos, mayormente relacionados con la policía y la política. Cada uno tenía orden de arresto por cargos similares, pero lo crucial era tenerlos a todos tras las rejas para dejar fuera de operación el circuito entero. Esta noche la Operación Enjambre está en marcha. A los detenidos se les acusa de extorsión, secuestro exprés y homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México nos informó esta noche que todos los detenidos ya fueron ingresados a los penales de Santiaguito, Tenango, Texcoco y Cuautitlán. Estos municipios han sido focos rojos de violencia. En el primer golpe de la operación, solo pudieron localizar a 7 funcionarios públicos, todos ligados al Estado de México. Era esperable que parte de los objetivos no pudieran ser aprehendidos. De igual manera, Omar García Harfuch consideró que fue un comienzo auspicioso para la cacería de elementos corruptos en el Estado de México. Los cargos que pendían sobre las cabezas de los primeros 7 funcionarios eran realmente graves. No solo habían recibido dinero manchado con sangre, también habían participado activamente en los crímenes que provocaron la muerte de miles de mexicanos. Los políticos y policías aprehendidos estaban en completo conocimiento de lo que sus socios delictivos llevaban a cabo. Secuestros, balaceras, masacres y todo tipo de actividades infames. Lo más macabro es que estos individuos habían atentado incluso contra sus propios colegas y compañeros. Es que los 7 funcionarios estaban sospechados de colaborar con el crimen organizado para la puesta en marcha de atentados salvajes contra policías y políticos. El narcotráfico mantiene su yugo dictatorial de esa manera, comprando a los elementos corruptos y eliminando violentamente a aquellos que no se presentan a jugar con sus reglas. Entre los ataques sospechados de tener colaboración política y policial, se encuentra la ejecución de San Lucas y la balacera al hogar de un candidato del Movimiento Ciudadano. 7 hombres fueron ejecutados en la comunidad de San Lucas. Durante las campañas electorales, en abril, un grupo armado baleó la casa del entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Arturo Lara de la Cruz. Lo querían fuera de la contienda. Años de no ver esto en México. Estaríamos ante un golpe contundente contra la criminalidad y la complicidad de autoridades. Habrá que probar los delitos, pero hoy no hubo abrazos, hubo zarpazos. Lo acontecido en noviembre de 2024 fue solo la primera fase en una operación mucho más ambiciosa.
Los primeros 7 arrestos sirvieron no solo para romper la red de corrupción, sino para obtener declaraciones de los implicados. Además, Omar García Harfuch y su equipo aprendieron importantes lecciones para el segundo golpe. Esta vez querían resultados exponencialmente superiores, con más arrestos en la misma cantidad de tiempo. Finalmente, el miércoles 9 de abril de 2025, pusieron a prueba sus capacidades con una de las misiones más ambiciosas de las que se tenga recuerdo en México. En tan solo 24 horas, las fuerzas de seguridad detuvieron a 59 personas, todos presuntos implicados en el crimen organizado. Entre ellos se encontraban exfuncionarios del gobierno, políticos en cargos activos, policías, comisarios y algunos criminales que estaban siendo monitoreados desde hacía meses. En ese mismo sentido, las acusaciones formuladas van desde delitos como homicidio, secuestro exprés y extorsión, hasta colaborar con grupos criminales como la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito, Nuevo Imperio y la Anti-Unión Tepito. Sin dudas, la segunda etapa de la Operación Enjambre fue un éxito rotundo. Que hay nuevas detenciones de la Operación Enjambre, esta gran operación que la anunciamos aquí en vivo hace ya varios meses, que comenzó con detenciones de presidentes municipales. Ahora, en las primeras horas del miércoles, elementos de la Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional y autoridades locales del Estado de México realizaron una serie de operativos simultáneos en los municipios de Atlacomulco, Almoloya de Alquiciras y Toluca, que dieron como resultado la detención de 5 personas. En las acciones llevadas a cabo el miércoles 9 de abril, fueron arrestados entre otros Ari Patrick N., exalcalde de Almoloya de Alquiciras, junto a su hermano Baltasar. También se aprehendió al actual síndico de Aculco, así como a la síndica en funciones del municipio de San José del Rincón, Alicia N., acusada de colaborar en operaciones de secuestro exprés llevadas a cabo por bandas narco. Uno de los casos más relevantes fue la captura de Pedro Luis Hernández Paz, presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos, quien llevaba semanas prófugo. Además, se suman a la lista María del Rosario N., exalcaldesa de ese mismo municipio, así como funcionarios de otras localidades como Texcaltitlán, Naucalpan e Ixtapaluca. También tuvo gran relevancia la caída de María Elena N., presidenta municipal de Amanalco, y su pareja sentimental Manuel Alejandro N., director de seguridad pública del mismo municipio. Ambos están vinculados a delitos graves. Ella enfrenta cargos por homicidio calificado, mientras que él por secuestro exprés con fines de robo. Como verás, se trataba de personajes realmente importantes, no de simples oficiales de poca monta o de gatilleros anónimos. Eran políticos de jerarquía que tenían incidencia en la vida de su comunidad. En lugar de cumplir con sus responsabilidades, eligieron traicionar al pueblo colaborando con los criminales que día tras día asesinan a civiles inocentes. Se sospecha que gran parte de los implicados tienen relación directa con la Familia Michoacana, una organización conocida por sus lazos con la política y con un largo historial de presencia en varios estados de México. Entonces, pues sí es una gran construcción mafiosa que parece ser, como acusan las autoridades, respaldada por este grupo, el de la Familia Michoacana, a quien respondían, les decíamos, algunos alcaldes o alcaldesas, a quien respondían directamente cuando estaban en funciones. Hoy vemos otra vez jefes de seguridad, síndicos, el comisario, dijiste, de uno de los municipios, pues se supone que son las autoridades a las que uno acudiría para cuidarse de los criminales, y ellos son los criminales. Durante la Operación Enjambre también se vivieron momentos realmente duros. A medida que las fuerzas de seguridad allanaron las casas de sus objetivos en el Estado de México, la desesperación crecía entre los políticos y policías que habían participado en el crimen organizado. Nadie sabía a ciencia cierta cuál era el alcance del operativo.
Es por eso que muchos sospechosos trataron de huir desesperadamente. En uno de los casos, el temor a la justicia llegó a límites insospechados. Las detenciones tuvieron un giro dramático en Texcaltitlán, cuando el personal de la Sedena se presentó en la vivienda de Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Pública Municipal. Ante el Ministerio Público, ante el juez o ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. ¿Entendió esos derechos, señor? Sí. Señor, veo que tiene un arma de fuego, por favor, si lo pueden desarmar. Se disparó. Se disparó. De esa manera, el ex policía se voló los sesos antes de ser trasladado por las fuerzas de seguridad. Cortés Jiménez había sido señalado previamente por su posible relación con grupos delincuenciales. El 8 de diciembre de 2023, un enfrentamiento entre habitantes de Texcapilla y extorsionadores dejó un saldo de 14 muertos entre civiles y criminales. Este evento puso en el centro de la polémica a la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán, encabezada por Cortés. Los pobladores denunciaron que no confiaban en la policía municipal, alegando vínculos con organizaciones delictivas, específicamente con la familia michoacana. En una entrevista con Milenio TV, Cortés aseguró desconocer las extorsiones por cobro de derecho de piso en la región, justificando la falta de acción por la ausencia de denuncias formales y argumentando que no se lo habían informado. Sin embargo, teniendo en cuenta la mortal decisión que tomó, queda claro que sus manos estaban manchadas con sangre. Operativo Sable. Asalto a la policía narco. Contentos con los resultados del operativo Enjambre, pero a sabiendas que no era suficiente y que de seguro gran parte de la red de corrupción seguía en funcionamiento, Omar García Harfuch profundizó la estrategia. En julio de 2025 se puso en marcha el Operativo Sable, un esfuerzo masivo para capturar a los policías que estaban alineados con el crimen organizado. El plan constaba de varias etapas que incluían aumento de vigilancia, inteligencia intrapolicial y, por supuesto, la aprehensión de los sospechosos. Uno de los epicentros de esta acción de seguridad fue Juchitlán, un municipio del estado de Oaxaca. Operativo que se desarrolló el fin de semana, el sábado pasado, en la región de Juchitán de Zaragoza. Ustedes saben, como antecedente, nosotros hemos estado interviniendo en esta parte de nuestro estado. Está en términos de numeralia, nosotros lo tenemos como el lugar 2 en términos de incidencia delictiva. Lugar 1, perdón, el lugar 2 sería la parte de la costa y bueno, de ahí las demás zonas de nuestro estado. Al municipio de Juchitlán arribaron cerca de 100 elementos de seguridad entre marinos, policías estatales y miembros de la Guardia Nacional. En primera instancia se apersonaron para responder a las denuncias por numerosos hechos delictivos, pero también debido a la sospecha que detrás de esos crímenes se encontraba una red de policías corruptos que permitían la libre circulación de sicarios. Uno de los principales problemas estaba relacionado con el cobro de extorsiones al transporte de bienes, lo que complicaba severamente la vida de los habitantes. Al llegar la Guardia Nacional, la situación se normalizó, pero los civiles expresaron su descontento con el accionar de la policía local e incluso sugirieron que había corrupción y alianzas. Es por eso que fue necesario dejar la seguridad del municipio en manos de la Fuerza Federal, mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes. Poder generar un proceso de intervención en la zona de manera directa en la parte de la policía municipal. Se intervino en el edificio que tiene en la región de Juchitán
y la idea era justamente que en el fondo buscáramos que la parte de la seguridad pública en el municipio pasara a formar parte o estuviera bajo la responsabilidad del Estado, de manera directa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los videos filtrados dan cuenta de cómo la policía regional fue separada de sus funciones de manera temporal, ya que se tenía conocimiento de denuncias que llegaban a oficiales con el cobro de cuotas a transportistas. Lo más increíble es que luego de este operativo en Juchitlán, se reportaron ataques de sicarios en las calles del municipio. Un síntoma claro de que la justicia está golpeando en los lugares correctos, donde más le duele al crimen organizado. ¿Quiénes son los siguientes? Los operativos puestos en marcha por Omar García Harfuch fueron efectivos, pero están lejos de haber solucionado el histórico problema de la corrupción. Muchos analistas se preguntan si es suficiente con llevar a cabo ataques como Enjambre o Sable, o si la solución realmente consiste en una purga masiva y una reestructuración de las fuerzas. La pregunta es si los casos como el de García Luna son una excepción, o si todos los hombres con poder se encuentran alineados de alguna u otra manera con el narcotráfico. Por el momento, la única solución es aumentar la vigilancia y auditar a los sospechosos dentro del sistema político y policial. Por otra parte, también está el riesgo concreto de las represalias y la respuesta brutal que podría representar el narcotráfico al verse acorralado. Por supuesto, el Estado no debería claudicar ni dejarse hostigar por dichas organizaciones. Estos operativos son solo batallas en una guerra mucho más grande y cruenta. Nadie tiene la respuesta a todos los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, mucho menos cuando se trata de algo que ha atormentado a sus instituciones desde hace décadas. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido y quieres seguir al tanto de todas las novedades en la lucha contra el narcotráfico mexicano, activa las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.